Y tenemos en comunicación para ello a Diego Fraga, abogado tributarista. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Mucho gusto. Un gusto. Gracias por sumarte para contarnos cuál podría ser alguna medida de alivio justamente impositivo para empresas, para contribuyentes también, empezando por una mirada panorámica y después podemos meternos y desglosar qué puede pasar en cada provincia y en cada uno de los sectores. Sí, cómo no, Martín. Bueno, como todos saben, o por lo menos lo perciben, nuestro sistema tributario ya está completamente agotado, tan agotado como el sistema económico. Es más, desde hace bastante tiempo que no es un sistema. Vos sabés que hay 148 tributos a nivel nacional, provincial, municipal, y está la paradoja de que solo 10 recaudan el 91%. Entonces, de lo que pasa a nivel tributario en la nación, en las provincias, en los municipios, es que existe un sálvese quien pueda, ¿no? Donde cada uno recauda como puede y de formas poco ortodoxas. Vos sabés que el Estado está sobredimensionado de manera extraordinaria y al no tener crédito el país, entonces se financia con emisión Sí. y con nuevos impuestos, o aumentando los existentes. Y en los últimos 4 años, yo por lo menos como tributarista, y muchos de mis colegas lo ven así, se corrieron todos los límites posibles. Por lo tanto, el nuevo gobierno tiene una tarea titánica, no solo reacomodar la economía, una economía que está súper castigada en todos los sectores, sino también que hay que generar las condiciones como para que el mundo, y sobre todo los argentinos, vuelvan a confiar en Argentina, ¿no? En el sistema económico Sí. y en las condiciones para invertir. Ujú. Por eso, para lograr ese objetivo, va a haber que eliminar unos cuantos impuestos, ¿no? Vamos por El ahí. tema es cuándo y cómo, ¿no? Sí, Martín. Vamos por ahí. ¿Cuáles son los impuestos que se pueden eliminar o que pueden unificarse? Bueno, como poderse, se pueden eliminar todos. El problema es Bueno, pero, qué hacer desde la parte del gasto, claro. ¿no? Eh, Porque el gran problema de la Argentina es el gasto público. Pero bueno, hay, había una discusión, ¿no? Que viene desde la época en que asumió Macri, que es si esto hay que hacerlo de manera gradual, hay que hacerlo en shock. Lo que pasa es que tampoco, cuando asumió Macri, las condiciones económicas no eran tan pero tan malas como las de ahora, ¿no? Las que entrega el gobierno saliente. Y en algunos casos no hay margen para, digamos, para medias tintas. Por ejemplo, el impuesto país. El impuesto país es un impuesto ridículo que en realidad es una medida de control cambiario Ujú. disfrazada de norma impositiva, pero que también genera recaudación, ¿no? Es decir, que cuando se unifique el tipo de cambio, cuando haya una unificación cambiaria y se quiera sacar el impuesto país, eso también va a producir Sí. un agujero fiscal, ¿no? Entonces hay que ver cómo compensarlo con otras medidas, con una reducción del gasto, con otro tipo de ingresos. Ese es un primer impuesto que hay que tocar. Ujú. Después están los derechos de exportación. Los derechos de exportación son de los más distorsivos y atentan contra el crecimiento del país, ¿no? Porque nosotros ¿qué necesitamos? Dólares. Sí. Y para conseguir esos dólares, ¿qué se necesita? Exportar. ¿Y qué hacemos? Castigamos a las exportaciones con impuestos. Todo lo que no hay que hacer, ¿no? Entonces, eso es otro de los impuestos que hay que tocar inevitablemente. Ujú. En ¿Cómo, tercer, sí, 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 perdón, cómo sería justamente la quita o el retoque de un impuesto como ese, teniendo en cuenta lo que genera de recaudación y al mismo tiempo la necesidad por parte por citar un ejemplo muy claro y un sector que reclama constantemente, que los productores, el sector del agro, necesitan, ¿no? Porque lo reclaman constantemente, como decía antes. sí, bueno, yo creo que acá, si hay una unificación cambiaria, eso va a compensar un poco la situación de los productores y el sector agropecuario, con lo cual yo creo que la baja de las mal llamadas retenciones podría venir en una segunda instancia. Todo depende de cómo se planifique financieramente, pero hay mucho para hacer, ¿no? Y es como el gobierno entrante tiene que entrar como un cirujano hiper Ujú. especializado, porque donde toque algo
va a tener una repercusión fuerte en otros sectores, ¿no? Claro, claro. Donde lo que deja de entrar implica que se deja de gastar, obviamente. Vayamos a las provincias y no solamente con esta mirada federal, sino metiéndonos en casos puntuales para que nos cites qué pasa en algunas de las provincias donde haya justamente algún caso excepcional y a destacar, usando como foco y como puntapié aquella frase o intención por parte del plan económico de Javier Milei y su equipo de reducir a 10 los impuestos provinciales. Bueno, acá inevitablemente surge como el primer impuesto a modificar, el impuesto sobre los ingresos brutos, que es el peor de todos, porque es un impuesto acumulativo, es decir, que afecta a todas las etapas de la producción. Hubo un intento, digamos, gradual de modificarlo en la época de Macri con un pacto fiscal. Se pretendía concentrar la incidencia en la etapa minorista. No era mala la iniciativa, pero bueno, cuando cambió el gobierno se terminó de implementar. Sí. O sea que lo que hay que ir es a un nuevo pacto fiscal en el cual hay que reducir la incidencia de ingresos brutos, tal vez reemplazarlo por una especie de sobretasa de IVA provincial, pero bueno, para eso hay que sancionar nuevas leyes, convenios, y hay que seducir a las provincias con alguna, digamos, zanahoria, ¿no? Ujú. ¿Cuál es el paso a paso para justamente empezar a reducir la cantidad de impuestos? Porque hablabas, por ejemplo, de la unificación cambiaria, lo cual parece sumamente necesario para llevar a cabo una reestructuración en materia impositiva. Pero contanos, ¿cuál sería ese plan ideal, al menos en los libros? Bueno, el plan ideal, yo no sé si hay un plan ideal, Ujú. y siempre hay que estar atento, ¿no?, a las posibilidades, ¿no?, y al contexto, y sobre todo al contexto político, porque eso va a indicar todo. Si no hay condiciones políticas como para que los cambios se produzcan y que sean perdurables en el tiempo, porque esto también es algo muy importante. Si uno avanza con las reformas pero no tienen perdurabilidad, ya no van a surtir efecto. Fíjate lo que ocurrió con el anterior gobierno, donde había una voluntad de ir hacia una economía más de mercado, eh, a, digamos, a reducir impuestos, eliminarlos o reducir a la incidencia de los que son los más distorsivos, esto que te digo, exportaciones, ingresos brutos, impuesto al cheque, sellos, pero cambió el gobierno y bueno, y todo se fue para atrás. Ujú. Por lo tanto, hay que dotar, hay que blindar, digamos, todas estas reformas que se hagan para que sean creíbles en el tiempo y vuelvan a generar confianza en la gente que va a poner dinero en el país.